Hola oyentes de Radio Sefarad, una entrega más de las edades del totalitarismo, como siempre de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos situados en la década de los 50, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, se han superado algunos totalitarismos como el fascismo y el nazismo, pero vemos que el auge del comunismo y su sombra es muy alargada más allá incluso de la propia Unión Soviética. Hoy volveremos a hablar de Polonia en uno de esos primeros incidentes que demuestran la resistencia que despertaban algunas decisiones de las autoridades soviéticas en el país, ¿no? Así es. La Unión Soviética, sobre todo a partir de Stalin, consideraba a Polonia como una pieza central en su esquema europeo y de hecho ahí había desplegado una importante cantidad del ejército soviético e incluso el ministro de Defensa de la República Popular Polaca era un militar ruso. Konstantin Rokossovski era el ministro de Defensa de la República Popular de Polonia y era de origen ruso y establecido por la Unión Soviética. Es decir, que era una pieza central para el esquema defensivo que tenía pensada la Unión Soviética y que obviamente va a tener la misma dinámica de implantación del estalinismo que había tenido la Unión Soviética, porque era el modelo que todos los países tenían que seguir. De hecho, el antiguo líder después de la guerra, que era Władysław Gomułka, él fue reemplazado cuando empezó a hablar del camino polaco al socialismo. En ese contexto y del enfrentamiento que Stalin tenía con el mariscal Tito, se desplaza a Gomułka como líder del comunismo polaco y se lo detiene entre 1951 hasta 1954, es detenido por desviacionista. En diciembre del 54, ya estando Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, y es cuando Gomułka es liberado, aunque no exonerado de todos los cargos. Es decir, que se lo libera de la prisión, pero sigue siendo una figura marginal. Y lo que vamos a ver es que, sobre todo a partir del informe secreto que dio Nikita Khrushchev ante el Politburó y los delegados del Presidium, a partir de ahí vamos a encontrar que todo lo que ocurría en Europa Oriental empieza a ser afectado. ¿Y en qué sentido? Que muchas personas, no solo en la Unión Soviética, sino en los países satélites de Europa Oriental, van a exigir mejoras en su vida cotidiana. Y esto es lo que vamos a encontrar específicamente en Polonia, en la ciudad de Poznan, en junio, el 28 de junio de 1956, va a haber una demostración de los trabajadores de esta ciudad frente al Ministerio de Seguridad Pública. Se calcula que unas 100.000 personas se reunieron para exigir mejoras económicas, es decir, había una enorme carestía de vida, poca provisión de alimentos, eh, también exigían mejoras en la vivienda, y esto va a hacer que se reuniera esta cantidad de miles de habitantes de Polonia reclamando estas mejoras. Lo cierto es que la respuesta inmediata fue la de enviar tanques y unos 10.000 soldados del ejército para reprimir estas demostraciones y que no se sabe exactamente cuánta fue la cantidad de muertos debido a esto. Se calcula que fueron entre 50 y 100 muertos los que fallecieron en la represión que hizo el ejército polaco contra los pobladores. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, esto va a llevar a que el Partido Comunista Polaco tenga que hacer reformas internas. Y una de las reformas que se planteaban era reducir la cantidad de miembros judíos que tenía el gobierno en Polonia. Finalmente lo que ocurre es que en octubre de 1956
finalmente se desplace al líder Edward Godhov, se lo desplaza él como líder, como secretario general del partido, y se reinstala a Gomuca como líder del partido. Es decir, a esta figura que había sido mal vista como un posible desviacionista hacia el nacionalismo polaco, es reinstalado. Rokossowski, este ministro de Defensa de origen ruso, se lo retira como ministro y como miembro del Politburó del Partido Comunista Polaco, y que muchos pensaran, bueno, esto puede ser una desviación de Polonia con respecto al Pacto de Varsovia. No, lo cierto es que inmediatamente Gomułka aclaró que él seguía fiel al Pacto de Varsovia, que esto no era un desviacionismo, que reafirmaba su vínculo con la Unión Soviética y que dio como un poco de aire fresco durante un tiempo a lo que estaba ocurriendo. Y por otro lado, es muy interesante tener en cuenta que también en 1956 se produce una gran peregrinación hacia una de las fiestas religiosas, con lo cual acá demostraba, queda bastante claro que la idea del ateísmo como una, digamos, una versión política bajada a nivel religioso no tenía gran aceptación. Es decir, cuando prácticamente 1 millón de polacos fueron a la peregrinación de la Virgen de Częstochowa, ahí también vieron que era muy difícil la sovietización de la población polaca y que por consiguiente tenían que ir con un poco más de cuidado para no perder a Polonia dentro de este esquema. Y esto también, ¿por qué nos resulta interesante? No solo para ver que ya había grietas y fisuras muy importantes dentro del esquema de los países satélites de la Unión Soviética en Europa, sino también porque va a ser el antecedente inmediato de lo que vamos a ver que ocurre en Hungría en 1956, que vamos a ver que ahí sí hubo una revuelta mucho más generalizada contra la presencia soviética. Bueno, sí vemos que el bloque de países del este de Europa no siempre aceptan cómodamente las imposiciones del hermano ruso, ¿no? O del papaíto ruso en este caso. Y también vemos la semilla de lo que va a ser 40 años después las revueltas en la propia Polonia, ¿no? Porque también tuvieron un componente religioso importante, especialmente después de que fuera nombrado Papa Juan Carlos II, Juan Pablo II, digo, ¿no? Exactamente porque para los polacos la cuestión religiosa va a ser parte de su identidad política, por lo tanto vamos a ver qué ocurre esto. Exactamente, va a ser un antecedente muy fuerte. Pues nada, con estas notas apuntadas en el libro de la historia cercana y vinculada al totalitarismo, vamos a dar por finalizada la entrega de hoy. Volveremos a comunicar contigo la semana que viene. Seguiremos hablando de estos atisbos de revuelta, de protestas, que ya podemos anticipar que la mayoría de ellos no tuvieron el éxito que esperaban. Muchas gracias por habernos atendido y hasta entonces. Muchas gracias.